Sala de Redacción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Sala de Redacción, programa de opinión del sistema informativo de City TV bajo la dirección de Marta Beltrán. Hoy tenemos un tema de análisis muy importante a raíz de los últimos acontecimientos que hemos vivido en Bogotá y en el país. El atentado al senador Miguel Uribe Turbay, que definitivamente ha trastocado la cotidianidad de los bogotanos, de los colombianos, y ha generado nuevas preguntas. Primero, en torno a la investigación que se desarrolla para dar con los responsables de este ataque, y por el otro, las falencias en seguridad y en protección que tenía el precandidato presidencial y que también sirve para demostrar qué tanto estamos preparados para todo el calendario electoral y la protección de los candidatos que se viene en esta contienda que va a ser dificilísima en el año 2026. Y para eso saludamos inicialmente a Marta Soto, editora de la unidad investigativa del Tiempo Casa Editorial. Marta, bienvenida a Sala de Redacción. Mauricio, como siempre, un gusto estar acá en mi casa, Sala de Redacción. Un saludo a los televidentes. Eso está muy bien. Y aquí está también el doctor José Orlando Carrillo, experto en seguridad, en protección, es jefe también de varios esquemas, también es capacitador, ha sido capacitador de la Unidad Nacional de Protección en varias ocasiones, de gente que está metida en este tema. Bienvenido a Sala de Redacción. Mauricio, Marta, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con Marta Soto porque es importantísimo mirar en qué anda la investigación, además porque tienen todos los datos más recientes, en qué anda esa investigación del ataque al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Pues Mauricio, ¿qué les podemos contar? De la larga cadena que seguramente está conformada la organización criminal que planeó y ejecutó el atentado contra el candidato presidencial y senador Miguel Uribe, ya hay 3 capturas. Y yo creo que es cuestión de horas que tal vez vayamos por el cuarto eslabón, que lo único que hace es conducir a los autores intelectuales. Si comparamos con el tema, por ejemplo, del fiscal Pesci, acuérdense que cogieron a todos los autores materiales, pero nos está faltando el autor intelectual. Acá han ido ascendiendo muy rápidamente las autoridades. Tenemos al gatillero, al sicario, al muchacho de 15 años, que fue el que disparó la pistola Glock 9 milímetros. Tenemos a la mujer que le entregó el arma, alias Gabriela, que fue capturada en Florencia, Caquetá. Tenemos al conductor del carro que están viendo en este momento nuestros televidentes, que es Carlos Mora, un hombre que dice que está allá casualmente, pero nosotros le encontramos antecedentes en Casanare por porte ilegal de armas y parece que es un proveedor de este tipo de armas para organizaciones criminales y van por el costeño. No podemos dar muchos, digamos, detalles de quién es el hombre. Tenemos su identidad plena, tenemos evidencia que lo vinculan con el caso, pero hasta ahora son los eslabones más bajos de una cadena que seguramente va a escalar mucho más arriba. Ustedes han tenido acceso a varias informaciones que por supuesto también analizan las autoridades, pero hay algo en especial que mucha gente se ha preguntado. ¿El tema o por lo menos el atentado fue fraguado para que allí mismo terminaran con la vida del sicario? No hay ninguna duda, él mismo lo dijo, se vio en los videos. Había al menos 3 personas que estaban muy interesadas en acabar con el muchacho. Es más, él dijo que cuando le habían pedido que se quitara la cachucha roja que llevaba, él sentía que lo estaban entregando y que lo iban a acabar allá. Y hay una frase muy diciente del hombre de una chaqueta naranja que dice: yo no pierdo nada, este HP se ganó su puñalada. Y aunque bueno, vamos a ver ahora con nuestro experto invitado las fallas en seguridad que tuvo el esquema de Miguel Uribe Turbay, sí podemos ver que fue la policía y la gente de la Unidad Nacional de Protección la que alcanzó a proteger a este muchacho, que yo creo que él y los demás que han sido capturados, hay que protegerlos porque nos pueden llevar indudablemente a otros eslabones de esta carrera criminal. Además, porque esta investigación entrega nuevos elementos que claramente podrían ser parte de un nuevo desarrollo, y tiene que ver también si estaban involucrados aquí miembros de su propio esquema, miembros precisamente de sus guardas de seguridad, en fin. Pero al doctor José Orlando yo le voy a preguntar definitivamente este tipo de hechos se tornan comunes en la medida en que se sigan replicando hechos como este, y se pueden replicar si la gente siente que hay una debilidad funcional en los esquemas de cada una de estas personas que son protegidas. ¿Qué tan expuesto estaba el doctor Miguel Uribe y qué tanto se ve error allí
en este sector del Parque Golfito de Modelia? Bueno, para este caso puntual debemos tener claro que el esquema de Miguel Uribe Turbay, según los informes de la misma UNEP, correspondía a 7 personas. Que era poco, ¿no? También estaban De pidiendo una u otra incremento, manera, ¿no? Sí. el nivel de él es extraordinario por su el alto riesgo al que está expuesto y por ende requería de una mayor protección. Aún así, con 7 personas, para este fin de semana puntual, normalmente los esquemas se reducen los fines de semana. Eso es desafortunado porque no se solicitan en muchas ocasiones los relevos o en su defecto estos hombres de seguridad han salido bastante tarde de la noche y pues obviamente retornar se les complica un tanto y se baja la seguridad. Pero lejos de tener muchas personas, el proceso de protección realmente se debe validar en el antes. Es decir, qué sucedió con la anticipación de un evento. Y allí es donde muy seguramente se empiezan a reconocer las fallas, es donde el delincuente aprovecha porque reconoce la rutina y aprovecha este tipo de incidentes para precisamente, comillas, facturar, y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, siempre nos han dicho que, por lo menos anteriormente se conocía este trabajo como los guardaespaldas, y muchos se preguntaban, al doctor Miguel Uribe le dispararon por la espalda. O sea, ¿dónde estaba el esquema? ¿Ustedes qué han analizado específicamente cuál fue el error en ubicación, en número, en fin? En toda la estrategia, definitivamente, este caso es de análisis y hay que decirlo claramente, está la evidencia de lo que no se debe hacer precisamente en protección. Es decir, estar lejos del personaje, permitir que se ubique en un espacio que no está diseñado para tal fin, la cercanía del público, no hay anticipación, no hay esa filialidad entre los demás esquemas de seguridad, porque allí habían más esquemas de seguridad. Es que son 4, creo que 3, 4 concejales, cada uno con camionetas, porque les encantan las camionetas también, a todos las personas que son elegidas popularmente, por lo menos hay pocas que han renunciado a sus esquemas, y no se pusieron de acuerdo para el mismo espacio. Efectivamente, esa falta de comunicación, es decir, cada uno protege lo suyo y eso permite que el delincuente efectivamente detecte esas falencias y obviamente aproveche el instante para generar esa situación. Adicional a ello hay policía. Se supone que el evento no fue un evento que se dio porque sí, estaba programado desde unos días anteriores. También estaba la Policía Nacional allí y no hubo esa articulación entre todos para lograr determinar cuáles eran los roles de cada uno de estos protectores y generar efectivamente o evitar que se atentara contra la vida, no solamente del candidato a la presidencia, sino de los demás personas públicas que se encontraron allí. Pues yo voy a preguntar a Marta porque usted ha escuchado la mayoría de las audiencias de imputación hasta ahora completísimas, de pe a pa, y hay un punto que sí me gustaría preguntarle. ¿En algún momento han referenciado que hubo facilidad de ingreso allí? O sea, ¿se reconoce en algún momento de las audiencias por parte, no sé, de Fiscalía o de algunos de estos elementos? Pues mire, eso es materia de investigación, no solamente por parte de la Unidad Nacional de Protección, sino que también la Fiscalía está investigando y la Justicia Penal Militar. Hay que tener muy claro que el coordinador del Cuerpo de Seguridad de Miguel Uribe Turbay era un comisario de la policía. Okay. Y mire, se lo digo de todo corazón, ojalá estemos al frente de un tema de personas que actuaron, digamos que no siguiendo las normas, como por ejemplo el hecho de haber dejado descubierta la espalda. Pero de buena fe. Pero de buena fe, pero acuérdense que el presidente de la República habló de filtración de información. Y aquí hay una cosa muy importante, Víctor Muñoz, aquí tenemos 2 Víctor Muñoz, el abogado de la familia de Miguel y Víctor Muñoz, el edil que acompañó a Miguel Uribe a Modelia. Y él dijo que él había entregado la información sobre dónde iban a estar en Modelia el jueves en la noche. Y llama mucho la atención que para ese momento, alias El Costeño, con Carlos Mora, el de carro Spar Gris, ya habían ido a hacer reconocimiento del terreno y de la zona. Entonces uno se pregunta cómo es posible que si se difundió la información de dónde iba a ser el mitin político el jueves en la tarde-noche, ellos ya hubieran estado en el lugar. Los asesinos, me parece que es un tema que yo creo que tiene que investigar la Fiscalía, lo está haciendo la Justicia Penal Militar. Ya estuvo, por supuesto, uno de los miembros del esquema de seguridad que fue el que capturó al sicario de 15 años y él dijo que él había actuado de conformidad, pero sí hay muchas dudas, por lo menos de un procedimiento errado en este caso. Así es, y hay otro elemento importante, yo creo que producción, si nos ayuda, en las imágenes de la entrada del doctor Miguel Uribe a diferentes establecimientos comerciales, se ve absolutamente solo, entró como a 3 o 4 establecimientos antes de llegar al Parque del Golfito y estaba solo realmente, no tenía ningún tipo de acompañamiento, llegó por ahí tarde, ahí se ve, pero ya estaba absolutamente confiado el precandidato allí.
¿Ese tipo de cosas son normales? ¿Qué tanto se dan y por qué no se deben dar? Usted que es el experto. Bueno, definitivamente, y para todos los que nos están viendo y escuchando, es importante que haya una sinergia, no solamente entre los equipos de protección, sino en el protegido también. Desafortunadamente, en muchas ocasiones hemos visto cómo, a pesar de generarle las respectivas sugerencias, la persona del protegido definitivamente hace de cuenta que no estamos allí. Es decir, toma la ventaja, se aleja del equipo, ingresa o sale de algunos lugares a su voluntad propia y no toma en cuenta algunas recomendaciones. Para este caso puntual de lo que estamos viendo, efectivamente alcanzamos a analizar que está el jefe de seguridad en la parte baja de la imagen en este momento, está en un entorno donde no se conocen cuáles son las personas que están allí, simplemente es un ingreso populista, digámoslo así, por ganar votos, por acercarse a la comunidad, por hacerse notar. Pero eso es un riesgo, es decir, definitivamente para todo este tipo de eventos y momentos, el hombre de seguridad debe anticiparse, ir, verificar a qué locales vamos a entrar, cómo lo vamos a hacer, quiénes van a estar dentro y de una u otra manera quién está protegiendo el entorno, porque allí dentro fácilmente también pueden ser atacados, ¿verdad? De hecho, es un lugar cerrado que es mucho más sencillo de atacar en muchas ocasiones. Entonces, todo el proceso es articulado con la figura pública y es allí donde debemos empezar a trabajar mancomunadamente. Es importante entonces que tomemos conciencia, tanto los hombres de protección como el protegido, de que debemos sentarnos en una mesa, hablar de los procesos del día siguiente, qué vamos a hacer hoy, cómo lo vamos a hacer y en lo posible articularnos con los demás esquemas de seguridad. Yo creo que se subvalora y yo creo, aquí Marta también me va a dar un poco de información al respecto, porque ¿cuántas veces le ha tocado a usted investigar a esquemas de seguridad en donde pues el guardaespaldas o la persona que está allí pendiente desde la unidad de protección es básicamente un mensajero o alguien que no tiene la debida preparación en su momento, que es subvalorado por la misma familia que protege? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con ese tipo de casos? Mire, yo creo que mucha gente le ha caído a la Unidad Nacional de Protección porque está cancelando algunos esquemas de seguridad. De gente que alguna vez tuvo algún cargo público y cree que tiene derecho eternamente a tener un esquema de seguridad. Incluso de periodistas que alegan tener algún tipo de riesgo y uno ve cómo hay algunos miembros de la UNP y de la propia policía que llevan a los niños al colegio, que sacan las mascotas a pasear, que hacen una cantidad de cosas que no les corresponde. Y yo creo que hay que tener en cuenta que, digamos que no es infinito el número de escoltas que tenemos ni el número de carros. En este momento, por ejemplo, hay un déficit de carros blindados. Hablábamos con el director de la UNP, con Augusto Rodríguez, y él decía, necesito ya 100.000 millones de pesos para la protección de lo que resta del año de los precandidatos. Pero cuando ya empiece de verdad la campaña política, cuando ya se haya depurado y sepamos cuáles son los candidatos de verdad, él dice que necesita una suma superior. Y quiero recordarles que el gobierno está en un déficit fiscal, no hay plata para proteger a tanta gente y todo el mundo está pidiendo esquema. Y yo lo que creo es que aquí se necesitan políticas públicas, y lo he dicho muchas veces, para proteger no a un grupo de políticos, sino a 50 millones de colombianos. ¿Falta rigor de pronto también en la extracción de esos casos especiales? Pues yo creo que la policía hace unos estudios muy serios de quién necesita y quién no, pero también hay hilos políticos de póngale a mi mujer, de extiéndaselo a mi familia, de lléveselo también. Y yo creo que ahí hay una falta también de responsabilidad social, porque hay que proteger a ciertas personas que lo requieren y pues esto pasa en cualquier país del mundo. Pero creo que en Colombia específicamente hay algunos sectores que están abusando y que la Unidad Nacional de Protección no tiene la capacidad para proteger a tanta gente que en este momento, bueno, pues es que solamente hay que mirar toda la gente que quiere y que aparece como precandidatos y que ahora, por el caso de Miguel Uribe, seguramente están pidiendo protección. Yo creo que eso es un llamado para la reflexión de mucha gente. José Orlando, yo le iba a hacer una pregunta, de pronto lo pongo incómodo, pero me parece que es clave. Usted que está cercano a estas personas que cuidan a la gente, que pues obviamente exponen su vida para proteger a alguien, ¿qué quejas le dan frente a esta subvaloración de la que estábamos hablando con Marta? Sí, definitivamente es muy común encontrar al hombre o mujer de protección haciendo mandados, haciendo todo tipo de labores diferentes a la que realmente está capacitado y preparado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, vuelvo y repito, es un tema de educación de la mano con el protegido. Entiéndase el hecho de que esté frente a usted hoy sentado en una silla y muchos dicen, no está haciendo nada. Entonces pongámoslo a hacer algo. Mientras yo estoy en la reunión, vaya, lléveme el mensajero, hágame tal mandado, retíreme un dinero, y está abandonando su verdadera función de seguridad. Ese es el punto esencial, como el ponerlos a hacer
cualquier otro tipo de oficios. Es un todero, El se convierte en un todero en muchas ocasiones. Y esa no es la función. Hemos visto inclusive por ahí, hay un video muy viral de un agente de policía entrando a un aeropuerto llevando un canino pequeñito que es de una persona muy popular en Colombia. Eso no debería estar haciéndose, ese no es su trabajo es proteger la vida, la integridad propia y la de los demás, que es la principal función. Entonces hay que articular esa tarea, hay que trabajar de la mano de todos. Lo que dice Marta es muy cierto, muchas personas solicitando protección o que ya tienen que no es necesaria. Esos estudios de seguridad se deben actualizar a la mayor brevedad posible y generar un resultado, digamos así, una depuración real de quiénes sí están subutilizando el servicio y por obvias razones, si considera que tiene un problema mínimo, pues es posible que inclusive pague a los privados para que le presten su protección. Bueno, volviendo al caso Miguel Uribe, Marta plantea que hay posibilidad de investigar filtraciones, claramente, y esas filtraciones tienen que ver con algo que también los propios protegidos están sintiendo, y son los famosos relevos. Es que Miguel Uribe haya estado sin relevos ese fin de semana no es solamente decisión de la UNP, sino también del propio protegido diciendo no confío en los relevos que me llegan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? Sí, desafortunadamente en muchas ocasiones estos relevos pues son personas que no hacen parte directa del esquema. Ahí hay que trabajar, es importante ese tema. Y nos envían a la persona X, Y o Z, que desconocemos realmente quién es. Y en ese orden de ideas se desconfía precisamente por el flujo de información, porque de pronto no tiene esa articulación con sus compañeros, porque no se habla con ellos, porque viene de otra élite política, porque desafortunadamente la UNP tiene política inmersa y eso también hay que empezar a depurarlo. Y pues no va a estar inmerso en el ejercicio, no va a hacer caso a las órdenes, considera que no es el horario adecuado, que él no debería estar ahí y empiezan los dolores de cabeza. Por esa razón a veces muchos esquemas no solicitan ni siquiera los relevos, sino prefieren trabajar con sus 2 o 3 hombres de confianza y pues se genera obviamente la baja, la merma en la protección y ahí están los resultados. Y esas falencias. Yo les voy a hacer una pregunta a los dos y ustedes me dicen cómo la quieren responder, pero me parece que es importante. Antes del 7 de junio, el riesgo real de un precandidato presidencial como Miguel Uribe era tan grande como para un esquema de seguridad más grande como el que solicitaban. ¿Deberían preocuparse otros precandidatos en la misma circunstancia hoy en día? Esas son básicamente 2 preguntas que son claves para entender un poco qué es lo que está pasando en este instante. ¿Usted qué dice, Marta? Mire, es muy riesgoso ir a decir algo así. Lo que sí es claro es que también está fallando la inteligencia. No es solamente los esquemas de seguridad, porque es evidente que nadie sabía que Miguel Uribe venía siendo seguido. Incluso el presidente Gustavo Petro dijo que también venía siendo seguido su pequeño hijo, que le habían hecho seguimientos en el colegio. Entonces esto lo que nos abre es un panorama mucho más grave, porque en la situación de orden público, de deterioro del orden público que está viviendo Colombia, teníamos descuidado ese tema de los precandidatos. Hay una cosa que se llama el Plan Democracia, que por lo general siempre se activa unos meses antes de la campaña presidencial, cuando ya están definidos quiénes son los candidatos, porque los precandidatos son muchos y es imposible cubrirlo todo, pero aquí sí falló la inteligencia. ¿Cómo es posible que nadie se hubiera dado cuenta que Miguel Uribe venía siendo seguido? ¿Cómo es posible que alguien no supiera que alguien filtró la información sobre su mitin político en Modelia? Antes de atreverme a decir si se había menospreciado, digamos que su liderazgo y su riesgo, yo lo que quiero significar es que aquí falló algo más. Y es una cosa que viene fallando hace mucho en Colombia, que es la inteligencia. ¿Cómo nadie se enteró de la oleada terrorista que sucedió la semana pasada en el suroccidente de Colombia por cuenta del aniversario de Majin Buu? Sí, estaba más que cantado. Entonces son cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Ahora sí hay Operación Coraza, ahora sí se desplazaron a Jamundí, ahora sí están, pero entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? Yo creo que aquí no solamente está fallando el tema de los esquemas de seguridad, está desbordada la Unidad Nacional de Protección, sino que también este caso deja en evidencia la precaria inteligencia que tienen los organismos de seguridad del Estado y por la que hace unos años Colombia, digamos que era reconocida mundialmente. Ahora estamos prácticamente desmantelados. 400 municipios tienen problemas o tendrían problemas en este calendario electoral por inseguridad, porque no se le puede garantizar la seguridad a sus candidatos. Bueno, ¿usted qué dice, José Orlando, frente a las 2 preguntas? Bueno, es muy importante de una u otra manera, jamás se desvirtúa la seguridad. La seguridad debería ser inclusive un proceso
adaptativo todo el tiempo, todos los días estamos midiendo qué está sucediendo. Lo que dice Marta, la inteligencia es cierto, estamos fallando demasiado, pero los mismos hombres de seguridad que están protegiendo a una persona hoy deben precisamente tener esa capacidad de analizar su entorno y detectar cualquier tipo de situaciones. Un seguimiento debe ser detectado fácilmente. No solamente preservamos la vida de la persona que está como VIP, sino de su entorno familiar. ¿Qué está sucediendo? La rutina nos lleva a ese ejercicio, y es que la rutina nos ha demostrado que en muchos escenarios que ha salido al público no le ha pasado nada. Entonces nos relajamos, y ese relajamiento permite precisamente la filtración de muchas situaciones que hoy en día nos ponen en alerta. Los candidatos presidenciales hoy deben tener claro que la seguridad debe hacer parte de su vida cotidiana. Eso Y es importante. en ese orden de ideas valorará cada uno, sopesará la situación, si debe reforzar o no, pero la seguridad hace parte de la cotidianidad, y más en las situaciones que están viviéndose hoy. Quien olvida la historia tiende a repetirla. Sí, estamos viendo cosas impresionantes que solamente veíamos por ahí en la década de los 80 y de los 90. Marta, yo le iba a preguntar algo sobre este tema, además porque usted tiene cercanía con los elementos de investigación. ¿A quién le importa en ese momento en el país hacer este tipo de cosas, este tipo de atentados? ¿Qué hipótesis tienen las autoridades o por lo menos la Fiscalía en términos de investigación? Pues mire, hay varias hipótesis caminando. Obviamente hay mucha gente interesada en desestabilizar aún más, digo yo, el país, porque acuérdese que esto sucede en momentos en que hay varios escenarios en donde hay conflictos entre políticos, está en riesgo incluso la democracia con el tema de la consulta popular y el camino o el atajo que están tomando para saltarse al legislativo. Yo creo que hay un ambiente enrarecido y hay muchísima gente interesada. El señor presidente habla de la Junta Directiva del Narcotráfico, en donde además él dice que también tuvo que ver con el crimen del fiscal antimafia Marcelo Pesci, que fue en Cartagena. Sí, tienen su sede en Dubái, aunque también están en Abu Dhabi y se están moviendo, pero aquí no solamente hay colombianos, sino que también hay de Rusia, también hay albaneses, también hay de italianos, hay de muchas partes, pero aquí hay un tema importante que la Unidad Investigativa del Tiempo lo dijo desde el momento cero, y es que además de alias El Costeño, que es una pieza fundamental, alguien decía que el Churco era el que le daba las órdenes al Costeño para el tema de Miguel Uribe, y que ese hombre está en Ecuador. Entonces yo creo que aquí se abre un poco más ese esquema de investigación. También está Venezuela, y acuérdense de dónde vino el arma. Claro. Fue vendida en Arizona, saltó a Florida y después terminó en Bogotá en las manos de un sicario de 15 años. Así que yo creo que esto es un reto. Mire lo que pasó este fin de semana en Estados Unidos. Yo creo que ellos tampoco esperaban esos ataques a miembros del Congreso en Minnesota, en donde un hombre con ciertas características tendría un listado de 70 personas, y también los sorprendió. Es cierto que el terrorismo sorprende, pero también es cierto que Colombia ha bajado mucho la guardia en temas de inteligencia. A partir de eso, ¿qué retos tenemos también en seguridad, en toda la especialidad que tiene que ver con el cuidado y protección? No, efectivamente hay que fortalecer los equipos de protección. Uno, generar efectivamente unos procesos reales de inteligencia, software, tecnología y muchas otras aplicaciones que pueden funcionar, pero especialmente desde mi campo personal, se lo puedo decir, tenemos que acercarnos más a la capacitación. Hoy desafortunadamente hemos olvidado ese proceso de capacitar a las personas, y consideramos que por el hecho de portar un arma ya soy un hombre de protección, y no nos acercamos a ver qué está pasando, el modus operandi delincuencial, en estar revisando esos días y fechas de conmemoración. Lo vemos todos los días. Oiga, ¿por qué el atentado hoy? No, es que están conmemorando tal cosa. Ah, no sabíamos. ¿Cómo así que no sabíamos? Eso hace parte del ejercicio. Esa constante evolución del hombre de seguridad, esa constante trabajo mancomunado con el protegido es lo que va a marcar una diferencia hacia futuro en la seguridad en Colombia. Marta, para finalizar, el tema, cuando usted habla de falta de inteligencia, pues me deja más preocupado, porque es que el tema de costos y de inversión para fuerzas militares con todo este hueco fiscal está bastante complejo. Ni siquiera hay uniformados en Bogotá los que se necesitan. Estamos básicamente hace como 10 años, hace como 10, 15 años. ¿A qué nos abocamos con todo esto? Yo creo que es un reto de país. Digamos que aquí no hay grupos responsables de lo que está sucediendo, pero yo creo que el gobierno sí tiene que ser claro que se ha descuidado el tema de la inteligencia, que en este momento pasa una oleada terrorista como la de la semana pasada, y ahí mismo ¿a quiénes llaman? Al ejército. Un ejército que tiene la mayoría de sus helicópteros en tierra, que tiene los Black Hawk, que son los Ferrari, como lo dijo el ministro, cargando bultos, porque los otros hasta ahora los
están poniendo a trabajar, en donde hay mucha menos tropa, están súper desestimulados, han sacado gente de inteligencia. Entonces uno dice, ¿cómo echar mano de las fuerzas militares cuando están literalmente mermadas? Yo creo que aquí realmente lo que tienen que hacer, y pues nosotros no somos quien para opinar, pero es evidente, y lo han dicho los gobernadores, lo han dicho los alcaldes, que se necesita sentar a decir, bueno, estamos dejando desmoronar lo que habíamos ganado en seguridad. Es que parece una frase cliché, pero el hecho de que nos regresamos 30 años a lo que se vivió en la época del narcoterrorismo de Pablo Escobar, pero allá por lo menos sabíamos quién era el enemigo. Acá no sabemos de dónde vienen las balas, y por eso es tan importante lo que pasó a inicios de esta semana con la Iglesia Católica, y es decir, bueno, oiga, bajémosle el tono a esas ofensas mutuas entre el Ejecutivo, el Legislativo, las altas cortes, contra unos, contra otros, y lo que tenemos que hacer en este momento es pensar en la patria, pensar en qué viene más adelante, y en que realmente en este momento lo que está pasando en temas de seguridad es bastante preocupante. Las instituciones se tienen que rodear entre ellas mismas y nosotros rodear a las instituciones para salir adelante. Muchísimas gracias a Marta, a José Orlando por estar en esta sala de redacción. Nosotros estaremos con un nuevo tema la próxima semana. Sala de redacción.